Yo tenía alrededor de 7 años de edad y esa noche entendí algo que nunca me enseñaron, ni siquiera en la fe. Habíamos ido a un viaje familiar. Estábamos cansados y donde llegamos solo había una habitación muy grande, como un galpón mediano o quizás una bodega mediana, y todos tuvimos que dormir allí. Éramos mi familia y 2 personas más que habían sido invitadas, entre ellas una joven o una adolescente de 12 o 13, 14 años. Y todos dormimos en la habitación en diferentes lugares. Todo estaba en silencio, hasta que escuchamos debajo de una de las camas un ruido terrible. Al principio, solo fue un ruido muy leve, pero poco a poco se volvió más intenso. Mi hermana, quien tenía más o menos la misma edad de esta joven, estaba durmiendo en la misma cama. Sintió que algo rasguñaba las tablas de la cama y llamó a mi papá, quien estaba al otro lado de la habitación con mi madre durmiendo. Mi papá tomó una linterna y alumbró debajo de la cama porque él también lo escuchó, pero no había nada. Apagó la luz de la linterna e intentamos volver a dormir, pero esta vez el ruido regresó, más fuerte, más agresivo, como si algo estuviera rastrillando con sus uñas debajo de la cama, como si algo quisiera salir. Mi papá volvió a mirar, alumbró debajo de la cama y una vez más no vio nada. Pero el ambiente ya no era el mismo para ese momento. Se sentía pesado, lúgubre, extraño, y había un olor difícil de describir. Entonces mi papá, un hombre de fe, quien pastoreaba en ese momento también, se levantó, encendió las luces y todos nos pusimos a orar. Fue un momento. Algo pasó, porque el ambiente cambió. Todo volvió a la normalidad. Como si la atmósfera cambiara de un momento a otro. Pero lo más fuerte no fue esa noche. Fue al día siguiente, cuando mi papá le hizo una pregunta que se había reservado la noche anterior. Le dijo: ¿tú sabes qué fue lo que pasó anoche? Porque cuando encendí la luz, vi una sombra sobre ti. Yo estaba allí, como niño, escuchándolo todo. Y lo que ella dijo me marcó para siempre. Porque cuando mi padre hace la pregunta, el silencio fue total. Entonces ella, un poco asustada, quizás por lo que tenía que decir, confesó que desde muy niña algo la perseguía, que por muchas noches no la dejaba dormir. Mi papá oró por ella y desde ese momento quedó libre. Pero también mi padre le hizo una petición. Le pidió que investigara con su familia para entender cuál era el origen de todo esto que le estaba pasando a ella. Días después, esta joven, ya de regreso a casa, nos contó la verdad. Una de sus abuelas se había dedicado a la brujería por muchos años y esa abuela la había consagrado a la maldad. Su destino era seguir el camino de su abuela. Pero esa noche algo cambió en ella, pero también cambió para todos los que estábamos allí. Porque ese fue el momento en que entendí que no todo es blanco y negro.
que hay cosas que no tienen explicación, que hay historias que deben ser contadas. Y con los años, esa no fue la única historia que escuché o viví. Durante más de 28 años, ejercí el ministerio pastoral en diferentes ciudades, en varios países, y ocupé posiciones de liderazgo importantes, cargos administrativos donde tenía que escuchar, acompañar y tomar decisiones en momentos muy difíciles. Y en todo este tiempo, vi, escuché y viví situaciones que no tienen explicación. Personas reales, con experiencias reales, contando cosas que muchos prefieren callar o ignorar. Y entendí algo, que esto no es un juego y tampoco son cuentos. Aquí no venimos a inventar, venimos a contar lo que realmente pasó. Y este espacio también es para ti. Si tú has vivido algo que no puedes explicar, una experiencia, un momento, una presencia, quiero que me lo cuentes. Escríbeme a cunapodcast@yahoo.com, porque tu historia puede ser la próxima que contemos aquí. Tal vez lo que viviste no fue tu imaginación, tal vez fue real, porque tu historia puede ser la próxima que contemos aquí. Tal vez lo que viviste no fue tu imaginación, tal vez fue real, y esto apenas comienza. Así que, si tienes una historia, una fotografía, un video que quieras compartir con nosotros, bienvenido. Esto es Cuna Podcast, historias reales, misterios eternos. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que siempre estamos acompañados y que Dios nos bendiga a todos.